Bienvenidos viajeros del tiempo y del mito, a Pergaminos Olvidados. Soy Tomás, y hoy te acompañaré en una historia que permanece viva en la memoria de los siglos. Esta es la travesía de Platón, el pensador que intentó unir la razón con la justicia, la verdad con la belleza, el alma con la eternidad. A lo largo de este viaje conocerás sus aprendizajes junto a Sócrates, sus decepciones políticas, su búsqueda incansable del conocimiento puro y la creación de una escuela que marcó la historia de Occidente. Si alguna vez has sentido la necesidad de entender el propósito de la vida o hallar calma en medio del caos del mundo, esta historia es para ti. Relájate, abre tu mente y acompáñanos en este recorrido por los pensamientos que forjaron la civilización. Suscríbete y despierta tu espíritu filosófico en cada relato. Capítulo 1. El nacimiento de un filósofo. Platón nació en Atenas alrededor del año 427 a.C., en el seno de una familia aristocrática que le brindó educación, cultura y prestigio. Su verdadero nombre fue Aristócles, pero recibió el apodo de Platón por la amplitud de sus hombros o de su frente, según distintas versiones. Desde su infancia estuvo rodeado de un ambiente intelectual, donde la poesía, la música y la gimnasia eran pilares de la formación. Su linaje lo vinculaba con reyes y legisladores, y ese entorno lo llevó a aspirar a algo más que la simple vida política de su tiempo. Su destino, sin saberlo aún, sería forjar el pensamiento que definiría el alma de Occidente. Atenas, en aquel tiempo, era una polis vibrante y contradictoria. La democracia florecía, pero también convivía con conflictos internos y rivalidades entre las grandes ciudades griegas. Platón creció viendo cómo el poder, la ambición y la palabra moldeaban la vida de los ciudadanos. Desde joven, sintió fascinación por la justicia y la verdad, pero también desconfianza hacia la manipulación política. Su educación no solo lo formó como poeta y atleta, sino también como un observador crítico de los hombres y de su entorno. La semilla del filósofo comenzaba a germinar en su interior. La familia de Platón pertenecía a la nobleza ateniense y sus parientes más cercanos habían ocupado cargos importantes en el gobierno. Por ello, sus primeros maestros lo orientaron hacia la política, considerándola la más alta vocación para un hombre de su rango. Aprendió las artes de la oratoria, la música y la filosofía presocrática, bebiendo del legado de Heráclito y Parménides. Sin embargo, en él crecía una insatisfacción silenciosa, una necesidad de encontrar un sentido más profundo que el prestigio y la retórica. Su alma buscaba sabiduría, no poder. Desde muy joven destacó por su disciplina y equilibrio. La armonía entre cuerpo y mente era un ideal griego que Platón tomó muy en serio. Participaba en 1900 competiciones atléticas, escribía poesía lírica y componía tragedias inspiradas en Homero. Sin embargo, con el paso de los años, comenzó a sentir que el arte, por sí solo, no bastaba para comprender la naturaleza humana. En su interior, empezaba a formarse la convicción de que la verdad debía buscarse mediante la razón, no únicamente a través de la emoción o la fama. La Atenas en la que creció, Platón estaba marcada por la inestabilidad. Las guerras del Peloponeso comenzaban a dividir la Hélade y a sembrar desconfianza entre los ciudadanos. Los valores tradicionales se erosionaban y la retórica se imponía sobre la ética. En ese contexto, el joven Aristócles observaba con tristeza cómo su ciudad, cuna del pensamiento, caía en manos de ambiciones personales y discursos vacíos. Fue entonces cuando decidió apartarse de la poesía y buscar maestros que le mostraran el camino de la sabiduría verdadera. Al principio, sus inclinaciones lo llevaron a interesarse por la filosofía de Crátilo, discípulo de Heráclito, quien enseñaba que todo en el mundo está en constante cambio. Este pensamiento impactó profundamente a Platón, pues lo enfrentó con la idea de que nada permanece y que el conocimiento es siempre inestable. Sin embargo, esta visión lo dejó insatisfecho. Si todo fluye, ¿cómo puede existir la verdad?
Esa pregunta lo acompañaría toda su vida y lo llevaría a buscar una respuesta más sólida. Su formación también incluyó la música y las matemáticas, disciplinas consideradas esenciales para la educación griega. A través de ellas, comprendió que el orden y la proporción son principios universales que reflejan una armonía superior. Este descubrimiento sembró en su mente la noción de que el cosmos no es un caos, sino una estructura racional. Esa intuición sería más tarde la base de su metafísica, en la que todo lo sensible refleja un mundo eterno de ideas puras. Durante su juventud, Platón presenció debates políticos intensos entre demócratas, oligarcas y sofistas. Los sofistas, maestros del discurso, enseñaban que la verdad era relativa y dependía del poder de la palabra. Aunque su habilidad retórica lo fascinaba, Platón veía en ellos una peligrosa manipulación del pensamiento. Su rechazo hacia los sofistas fue uno de los primeros gestos que lo separaron del pensamiento común de su época. Él buscaba la verdad absoluta, no el triunfo en la discusión. A medida que crecía, su espíritu se tornaba más reflexivo. La superficialidad de la vida pública ateniense contrastaba con su deseo de comprender el alma humana. Platón comenzó a sentir que su destino no estaba en el ágora ni en la asamblea, sino en la contemplación del conocimiento y la virtud. Era un joven inquieto, sensible y racional a la vez, que observaba la corrupción del poder con una mezcla de decepción y esperanza. Los años de formación de Platón coincidieron con los momentos más difíciles de la historia ateniense. La peste, las derrotas militares y la crisis moral minaron la confianza de los ciudadanos. En medio de ese caos, el joven filósofo buscaba sentido. Quería entender por qué los hombres actuaban con injusticia y cómo podía alcanzarse un orden verdadero. Su búsqueda lo preparaba, sin saberlo, para uno de los encuentros más decisivos de su vida. Aunque su origen aristocrático le ofrecía un futuro asegurado en la política, algo en su interior lo apartaba de ese camino. Platón era consciente de que los hombres que gobernaban lo hacían más por ambición que por virtud. Su rechazo a la falsedad se volvía cada vez más profundo. Mientras otros se disputaban el poder, él comenzó a escribir reflexiones sobre el alma, la justicia y la educación. Su pensamiento se distanciaba lentamente del de su generación. Su entorno familiar también jugó un papel importante en su formación. Su madre, Perictione, provenía de una estirpe ligada a Solón, el célebre legislador ateniense, lo que reforzó en él el ideal de la justicia y el orden. De su padre, Aristón, heredó la fortaleza y el rigor intelectual. Así, Platón creció entre dos fuerzas, la razón y la virtud, la reflexión y la acción. Ambas marcarían su filosofía, que siempre buscaría la armonía entre pensamiento y vida. En la adolescencia, Platón sintió que el arte y la poesía, aunque hermosos, no lograban explicar la naturaleza del bien. Esa insatisfacción lo llevó a un punto de crisis personal. Decidió abandonar la escritura de tragedias, convencido de que la belleza debía servir a la verdad y no al entretenimiento. Ese acto simbólico marcó el fin de su juventud artística y el inicio de su vocación filosófica. Esa transición coincidió con un periodo de incertidumbre política en Atenas, lo que reforzó su escepticismo hacia los líderes de su tiempo. Platón comprendió que los discursos hermosos podían ocultar mentiras y que la verdad debía buscarse más allá de la apariencia. Su corazón se orientó hacia la sabiduría y su mente hacia la lógica. La razón se convirtió en su guía y la justicia en su meta. La juventud de Platón fue, pues, una preparación silenciosa para el destino que lo esperaba. Su espíritu inquieto, su amor por la verdad y su rechazo a la corrupción formaron el carácter del filósofo que transformaría el pensamiento occidental. Aún no conocía a Sócrates, pero el destino ya lo había puesto en su camino, y cuando ese encuentro llegara, cambiaría su vida para siempre. Capítulo 2. La Atenas de su juventud. Atenas era, en los días de juventud de Platón, un crisol de ideas, arte y política.
La ciudad se erguía orgullosa como símbolo de la democracia, pero también arrastraba tensiones internas y cicatrices de guerras pasadas. El bullicio del ágora mezclaba discursos sobre justicia, belleza y poder, mientras los ciudadanos debatían sobre el destino de la polis. Los templos brillaban bajo el sol del Ática, y el Partenón recién construido encarnaba la grandeza de la civilización helénica. En ese ambiente de esplendor y contradicción, Platón comenzó a forjar su visión del mundo. Durante esta etapa, el joven filósofo frecuentó a poetas, músicos y sofistas, figuras que dominaban el pensamiento público. Los sofistas eran hábiles maestros de la palabra que enseñaban a persuadir más que a buscar la verdad. Platón los observaba con una mezcla de admiración y recelo, fascinado por su dominio del lenguaje, pero inquieto por su relativismo moral. La verdad para ellos era un instrumento útil, no un valor absoluto. Esta forma de pensar dejó una huella profunda en el joven ateniense, que años más tarde la confrontaría con rigor filosófico. Las calles de 1900 Atenas eran un escenario de constante movimiento. Comerciantes, artesanos, políticos y filósofos convivían en un mosaico social único. En las plazas se discutían temas sobre la virtud, el destino y los dioses, y cada voz creía poseer la razón. Platón creció en medio de ese ruido intelectual, aprendiendo a escuchar, cuestionar y reflexionar. Su mente se abría a un universo de perspectivas distintas, pero su espíritu anhelaba una verdad que no dependiera de la opinión del día. Esa búsqueda marcaría el rumbo de toda su existencia. El sistema educativo ateniense valoraba el equilibrio entre cuerpo y mente. Los jóvenes de familias nobles como Platón recibían instrucción en música, gimnasia y retórica. En la palestra aprendían disciplina y fortaleza. En las aulas, el arte de razonar y convencer. Platón destacaba por su rapidez mental y serenidad. No se dejaba arrastrar por la arrogancia ni por la vanidad del saber. Su mirada tranquila y su tono pausado contrastaban con la elocuencia teatral de los oradores. Desde entonces, su pensar era introspectivo y su voz razonada. Las enseñanzas de los filósofos presocráticos también circulaban por Atenas. Heráclito hablaba del cambio perpetuo, Parménides, de la inmovilidad del ser. Estas ideas contrarias intrigaban a Platón, quien veía en ellas la tensión entre lo que se percibe y lo que se comprende. Comprendió que el conocimiento no podía basarse solo en los sentidos, pues estos engañan. Lo visible cambia, lo invisible permanece. Esa intuición temprana lo llevaría con el tiempo a su teoría de las ideas, donde la verdad habita en un plano más allá de lo material. Pero la Atenas que formaba su mente también moldeaba su carácter político. La democracia, aunque glorificada, mostraba sus sombras. La manipulación de las masas, la corrupción y los intereses personales distorsionaban el ideal de justicia. Platón veía cómo los discursos podían elevar o destruir a un hombre en un instante. Los mismos ciudadanos que aclamaban a un líder, al día siguiente podían condenarlo. Esta inestabilidad lo llevó a desconfiar de la democracia populista y a soñar con un gobierno guiado por la razón. A pesar de la crisis moral que comenzaba a gestarse, Atenas seguía siendo un centro de esplendor cultural. Los teatros albergaban las obras de Eurípides y Sófocles, cuyas tragedias hablaban de destino y virtud. Platón asistía con atención, analizando el alma humana que se mostraba en escena. La catarsis del público le reveló que las emociones, aunque intensas, no bastaban para transformar al hombre. Solo el pensamiento podía hacerlo libre. Su filosofía, en germen, comenzaba a concebir la razón como herramienta de purificación del alma. La política, sin embargo, seguía atrayéndolo. Participaba en reuniones donde se debatían leyes y estrategias, observando de cerca el comportamiento de los ciudadanos. Su familia lo animaba a seguir una carrera pública, pero Platón sentía que algo esencial faltaba. En cada discurso veía más ambición que sabiduría, más deseo de gloria que de bien común. Esta frustración lo hizo mirar más allá de la ciudad, hacia el alma humana,
donde tal vez residía la verdadera justicia que Atenas no lograba encarnar. El contacto con los sofistas fue decisivo para definir su pensamiento. Protágoras enseñaba que el hombre es la medida de todas las cosas, y Gorgias afirmaba que nada podía conocerse con certeza. Platón veía en estas ideas un riesgo. Si la verdad depende de cada individuo, ¿cómo puede existir justicia universal? Esta pregunta lo atormentaba, pues sin una verdad objetiva, la vida política y moral se derrumba. El joven filósofo comprendió que su búsqueda no era solo intelectual, sino también espiritual. La vida cotidiana de Atenas ofrecía contrastes profundos. Los banquetes de los ricos convivían con la pobreza de los trabajadores. Los templos resplandecían mientras los tribunales se llenaban de intrigas. Platón caminaba por esas calles observando con atención los gestos, las palabras y los silencios. Su mente analizaba las causas del desorden moral que consumía a la ciudad. No buscaba culpables, sino comprensión. Su mirada era más la de un médico del alma que la de un juez. El espíritu religioso de Atenas también influenció su formación. Aunque respetaba a los dioses del Olimpo, Platón veía en ellos símbolos, no verdades literales. Su pensamiento se orientaba hacia una divinidad más pura, eterna y abstracta. No creía en los caprichos de Zeus o en los amores de Afrodita, sino en un principio supremo del bien. Esa transición del mito al logos, del relato a la razón, marcó un punto de inflexión en su desarrollo filosófico. Los años pasaban y con ellos aumentaba la madurez de Platón. La guerra del Peloponeso había dejado heridas profundas y la ciudad se debatía entre la esperanza y la decadencia. Los ideales de libertad y sabiduría se desvanecían entre los muros del poder. Platón veía cómo la juventud se perdía en la ambición y cómo la retórica servía para justificar cualquier injusticia. Su desencanto crecía, pero también su deseo de hallar una salida que reconciliara el alma humana con la verdad. En ese ambiente convulso, Platón comenzó a escribir sus primeros diálogos breves, ejercicios donde exploraba las virtudes, la justicia y la educación. Aunque aún inmaduros, revelaban una mente metódica y un estilo claro. No buscaba imponer sus ideas, sino descubrirlas en conversación con otros. Este método dialógico, inspirado en la discusión racional, se convertiría en la esencia de su obra. Atenas, sin saberlo, estaba gestando al pensador que cambiaría su destino intelectual. Su experiencia en la polis lo convenció de que la educación era la raíz de todo bien o mal. Si los ciudadanos eran formados con verdad y virtud, la ciudad prosperaría. Si no, el caos sería inevitable. Este principio se convertiría en uno de los pilares de su filosofía. Platón comprendió que la sabiduría debía guiar a la política, no al revés. El filósofo debía ser el faro del gobernante y el conocimiento la base del orden. Así, la Atenas de su juventud fue para Platón un espejo de la condición humana, brillante en apariencia, pero frágil en esencia. Entre la belleza del arte y la corrupción del poder, él descubrió su vocación. No sería poeta ni político, sino filósofo, un amante de la verdad que buscaría, hasta el final de su vida, reconciliar el alma con el bien eterno. Capítulo 3. Encuentro con Sócrates. El encuentro entre Platón y Sócrates fue uno de los momentos más decisivos de la historia del pensamiento humano. Ocurrió cuando el joven aristócrata buscaba respuestas a las contradicciones de su tiempo. Sócrates, un hombre sencillo de aspecto descuidado, caminaba por las calles de Atenas dialogando con todos. Su método no consistía en enseñar, sino en preguntar. Platón quedó fascinado por esa forma de descubrir la verdad a través del diálogo, desarmando las falsas certezas de los hombres y guiándolos hacia la reflexión profunda. Platón, acostumbrado a los discursos pomposos de los sofistas, encontró en Sócrates una voz distinta, humilde, irónica y profundamente honesta. Lo que más lo impresionó no fue su erudición, sino su coherencia. Sócrates vivía de acuerdo con lo que enseñaba y rechazaba cualquier pago por sus conversaciones. En él
Platón vio la unión entre pensamiento y virtud, entre palabra y acción. Esa autenticidad despertó en el joven filósofo una admiración sin límites que pronto se transformó en devoción intelectual. Las conversaciones con Sócrates eran desafiantes. El maestro utilizaba la mayéutica, un método que comparaba con el arte de la partera. Ayudar a otros a dar a luz sus propias ideas. No ofrecía respuestas definitivas, sino que guiaba con preguntas hasta que el interlocutor comprendía por sí mismo. Platón participaba en estos diálogos con entusiasmo, descubriendo que el verdadero conocimiento no consiste en acumular datos, sino en reconocer la propia ignorancia. Esa humildad intelectual se convertiría en la base de su filosofía. A través de Sócrates, Platón comprendió que la virtud no puede enseñarse como una técnica, sino que surge del autoconocimiento. Solo quien se conoce a sí mismo puede obrar con justicia. Estas enseñanzas lo marcaron profundamente, alejándolo del ideal político de su familia. La sabiduría, pensaba Sócrates, debía guiar la vida, no la ambición. Platón adoptó esa idea con fervor, convencido de que el alma humana tiene un destino superior al de los placeres y los honores mundanos. El maestro enseñaba que el bien es el principio más alto al que debe aspirar todo ser humano. No basta con actuar correctamente por costumbre o por miedo al castigo. La virtud debe nacer del entendimiento del bien. Platón comenzó a ver la moral no como un conjunto de reglas, sino como una ciencia del alma. Cada conversación con Sócrates era una revelación. Sentía que sus antiguas dudas se disipaban, reemplazadas por una claridad que le daba sentido a su vida. La relación entre maestro y discípulo pronto trascendió lo intelectual. Sócrates se convirtió en un modelo de vida para Platón, un ejemplo de serenidad, lógica y equilibrio interior. No necesitaba templos ni riquezas para enseñar. Su sabiduría provenía de la observación y del diálogo. En las plazas, rodeado de jóvenes y curiosos, sembraba inquietudes más que certezas. Platón lo acompañaba con atención, admirando su valentía para enfrentar a los poderosos con solo la fuerza de la razón. El pensamiento socrático chocaba con los valores dominantes de Atenas. Mientras los sofistas cobraban por enseñar a persuadir, Sócrates desafiaba las opiniones establecidas, desmontando los argumentos de políticos y oradores. Muchos lo consideraban una amenaza, pues hacía que los ciudadanos cuestionaran las leyes, las tradiciones y la moral de la ciudad. Platón fue testigo de cómo la verdad podía incomodar y aprendió que el conocimiento auténtico suele ser peligroso para quienes viven del engaño. Las largas caminatas, junto a Sócrates por el Ágora o el puerto del Pireo, eran para Platón una escuela viva. Allí hablaban sobre la justicia, el amor, la belleza y el alma. Sócrates lo guiaba con paciencia, usando ejemplos cotidianos para llegar a conclusiones profundas. No se trataba de acumular saber, sino de ordenar la mente. Platón comenzó a comprender que el diálogo era el camino hacia la verdad y que solo a través de la palabra podía purificarse la confusión del pensamiento. Una de las enseñanzas que más impactó a Platón fue la de la inmortalidad del alma. Sócrates afirmaba que el alma es eterna y que el cuerpo es solo su prisión temporal. Para el joven discípulo, esta idea fue una revelación que cambió su visión del mundo. Si el alma sobrevive, entonces la vida no termina con la muerte y el propósito humano es elevarla mediante el conocimiento y la virtud. Esta concepción se convertiría en uno de los pilares más importantes de la filosofía platónica. El ambiente político de Atenas comenzaba a volverse hostil para Sócrates. Su crítica a los dirigentes, su rechazo a los sofistas y su insistencia en la búsqueda de la verdad le granjearon enemigos poderosos. Platón, aunque joven, percibía la tensión en el aire. Admiraba la valentía de su maestro, pero temía por su destino. Sócrates, sin embargo, permanecía sereno. Decía que no temía al castigo ni a la muerte, porque nadie puede hacer daño al alma de un hombre justo. Esa convicción dejó una huella indeleble en Platón. En las reuniones con otros discípulos, como Alcibíades o Critias,
Platón se destacaba por su profundidad y su capacidad para sintetizar los pensamientos de Sócrates. El maestro lo veía con aprecio, reconociendo en él una mente excepcional. No obstante, Sócrates no tenía discípulos formales. Enseñaba a todos por igual, sin jerarquías. Platón entendió así que la sabiduría no pertenece a nadie, sino que es una búsqueda compartida entre iguales. Este principio guiaría su futura escuela. Cuando Sócrates fue acusado de corromper a la juventud y de no reconocer a los dioses de la ciudad, Platón sintió una mezcla de indignación y dolor. No podía creer que Atenas, cuna del pensamiento, condenara al hombre más sabio y virtuoso de su tiempo. Asistió a su juicio y escuchó cómo el maestro se defendía con calma, sin odio ni miedo. Aquella escena quedó grabada en su memoria como una lección de dignidad que jamás olvidaría. La condena a muerte de Sócrates en el año 399 a.C. fue un golpe devastador para Platón. Ver a su maestro beber la cicuta con serenidad lo marcó para siempre. Comprendió que el poder político, sin sabiduría, conduce a la injusticia. Aquel día decidió apartarse de la vida pública y consagrarse al estudio de la verdad. Su dolor se transformó en propósito: rescatar la enseñanza de Sócrates y preservarla para las generaciones futuras. En los años siguientes, Platón escribió sus primeros diálogos, inspirados en las conversaciones que había tenido con su maestro. Obras como Apología, Critón y Fedón fueron su homenaje a Sócrates, retratando su pensamiento con fidelidad y emoción. A través de ellas, el discípulo convirtió la tragedia en legado, asegurando que la voz de su maestro nunca se apagara. Así nació el filósofo maduro, guiado por la razón, pero impulsado por el amor a la verdad. El encuentro con Sócrates transformó la vida de Platón para siempre. Dejó de ser un joven idealista para convertirse en un pensador comprometido con el alma humana. En la sabiduría del maestro encontró el modelo de una vida justa y la inspiración para fundar su propia filosofía. Sócrates fue para él más que un guía. Fue el espejo donde vio reflejada la posibilidad de una existencia consagrada al bien. Desde entonces, su misión sería continuar esa luz. Capítulo 4. La herida de la guerra y la injusticia. La muerte de Sócrates marcó el fin de una era para Platón y para Atenas. El discípulo, devastado, vio en aquel acto no solo la pérdida de un maestro, sino la evidencia de la corrupción moral de la ciudad que había sido cuna del pensamiento. La democracia ateniense, en su ceguera, había condenado a la sabiduría. A partir de ese momento, Platón decidió apartarse de la política, convencido de que ningún sistema basado en la ignorancia podía conducir al bien. La herida fue profunda, pero de ella nacería su visión del mundo. El contexto histórico agravaba su desilusión. La guerra del Peloponeso, que había enfrentado a Atenas y Esparta durante casi 3 décadas, dejó a Grecia debilitada y dividida. La derrota de Atenas trajo hambre, pobreza y resentimiento. Los ideales de libertad y justicia fueron reemplazados por el oportunismo y la venganza. Platón, que había creído en la grandeza de su polis, observaba cómo la gloria helénica se desmoronaba ante sus ojos. La guerra no solo destruyó ciudades, también corrompió almas. En su juventud, Platón había soñado con dedicarse a la política, creyendo que desde allí podría transformar la sociedad. Pero la experiencia de la guerra lo convenció de lo contrario. Vio cómo los hombres que gobernaban lo hacían por ambición, no por sabiduría. La justicia se había convertido en una herramienta de poder, y la verdad en una mercancía de los sofistas. Esa amarga constatación lo llevó a buscar en la filosofía la salvación que la política había traicionado. El conflicto entre Atenas y Esparta también dejó secuelas en la estructura social. La población se empobreció, las instituciones se fragmentaron y los ciudadanos perdieron la fe en el sistema. Platón observaba cómo la desesperanza dominaba a los jóvenes, mientras los viejos se aferraban a un pasado idealizado. En ese clima de desilusión, comprendió que el alma de la ciudad
reflejaba el alma de sus hombres. Si los ciudadanos eran injustos, la polis no podía ser justa. La raíz del mal no estaba en las leyes, sino en el corazón humano. La ejecución de Sócrates fue, para Platón, el símbolo más claro de esa decadencia. El filósofo inocente fue condenado por los mismos que decían amar la libertad. Platón escribió más tarde que aquella injusticia había destruido su confianza en la política. Atenas, la ciudad de los sabios, se había convertido en un tribunal de ignorantes. Esta traición lo llevó a formular una pregunta fundamental: ¿quién debería gobernar? Su respuesta cambiaría para siempre la historia del pensamiento político. Durante los años siguientes, Platón se retiró del bullicio de la ciudad. Pasaba largas horas meditando sobre el destino de Grecia y el papel del hombre en el universo. No buscaba consuelo en los dioses ni en las riquezas, sino en la comprensión racional de la justicia. Comenzó a escribir reflexiones sobre el alma, el conocimiento y la verdad, que más tarde darían forma a su obra filosófica. La soledad, lejos de ser un refugio, se convirtió en el terreno fértil donde germinó su pensamiento más profundo. El impacto de la guerra también lo llevó a reflexionar sobre la fragilidad del poder. Vio cómo los líderes más admirados caían ante la envidia y la traición. La violencia política, disfrazada de justicia, se volvía norma. Platón comprendió que ninguna ciudad podía ser fuerte si sus dirigentes no eran guiados por la razón. Esa idea, que parecía utópica, se transformó en su obsesión: la necesidad de que los sabios gobernaran y los ignorantes aprendieran a obedecer con justicia. Su desencanto con la democracia no significaba rechazo total. Platón distinguía entre el ideal y su deformación práctica. En su mente, concebía una forma de gobierno donde el poder se uniera al conocimiento. Creía que la ignorancia era la verdadera causa de la injusticia y que solo educando al alma se podía alcanzar el orden. Esta convicción lo llevó a pensar que la filosofía no debía ser un lujo de pocos, sino la base de toda sociedad civilizada. Los años posteriores a la guerra estuvieron marcados por inestabilidad constante. Golpes de Estado, revanchas políticas y exilios forzados se sucedían sin pausa. Platón, desde su retiro, observaba estos eventos con tristeza, pero también con una mirada analítica. Sabía que la violencia nacía del miedo y que el miedo era fruto de la falta de conocimiento. Así comenzó a formular su teoría del alma tripartita: la razón, el valor y el deseo. Solo cuando estas tres partes estaban en equilibrio, podía existir la justicia, tanto en el individuo como en la ciudad. Durante este periodo, Platón se reunió con otros discípulos de Sócrates, quienes compartían su dolor y su indignación. Entre ellos, surgieron largas conversaciones sobre el significado de la virtud, la educación y el deber. Estos encuentros fueron el germen de su futura academia. Todos coincidían en que el pensamiento debía liberarse de la retórica vacía y buscar principios universales. Platón, en silencio, empezaba a vislumbrar un nuevo horizonte para el conocimiento. Su decepción con la política lo llevó también a explorar otros caminos. Se interesó por la matemática y la geometría, disciplinas que representaban el orden y la perfección que faltaban en el mundo humano. En los números encontró armonía, en las proporciones, justicia. Comprendió que el universo sigue leyes inmutables y que la sabiduría consiste en descubrirlas y vivir de acuerdo con ellas. Así comenzó a relacionar la estructura del cosmos con la estructura del alma. Los años de 1900 conflicto le enseñaron que la ignorancia colectiva es más peligrosa que la tiranía. Una sociedad sin educación, pensaba, está condenada a repetir sus errores. Por eso, en sus escritos posteriores, insistió en que la formación del carácter debía ser el centro de la vida pública. El conocimiento del bien debía reemplazar la competencia por el poder. En su mente, la guerra no había sido solo militar, sino espiritual, una batalla entre la verdad y la ilusión. A pesar de su retiro, Platón no perdió el interés por comprender a los hombres. Observaba cómo el sufrimiento los transformaba. Algunos se volvían cínicos, otros sabios,
Para él, la adversidad era el gran maestro y la guerra una prueba del alma. En medio del dolor, comenzó a desarrollar la idea de que la existencia tiene un propósito más alto que la supervivencia. La vida humana debía orientarse hacia el conocimiento y el bien, no hacia la riqueza ni el dominio. Su reflexión sobre la injusticia no fue pasiva. En lugar de rendirse ante la desesperanza, Platón decidió estudiar los fundamentos de la moral y la política. Quería descubrir por qué los hombres eligen el mal cuando pueden elegir el bien. Sus conclusiones lo llevaron a afirmar que el alma, al igual que la ciudad, debe ser gobernada por la razón. Solo así se alcanza la armonía. Esta visión integró su pensamiento filosófico con su experiencia vital, convirtiendo el dolor en sabiduría. La herida de la guerra y la injusticia nunca se cerró completamente, pero se transformó en impulso creador. Platón entendió que la caída de Atenas no era el fin, sino el inicio de una nueva forma de pensamiento. Su decepción con los hombres lo condujo a confiar en las ideas. Desde entonces, su búsqueda se orientó hacia un mundo eterno e incorruptible, donde la verdad no pudiera ser destruida por la ignorancia ni por el poder. Allí, en ese reino invisible, encontraría su refugio y su destino. Capítulo 5. Viajes, exilios y aprendizajes. Tras la ejecución de Sócrates, Platón abandonó Atenas con el alma herida. Comprendió que la ciudad no era aún digna de la verdad que su maestro había revelado. Decidió marcharse para buscar sabiduría en otros lugares, convencido de que el conocimiento no podía limitarse a las fronteras de una sola polis. Así comenzaron sus años de viajes, una etapa de aprendizaje profundo y de contacto con distintas culturas que moldearon su pensamiento y ampliaron su visión del mundo. Su primera parada fue en Megara, donde se refugió junto a Euclides, otro discípulo de Sócrates. Allí encontró serenidad tras el dolor del exilio y comenzó a escribir los primeros diálogos en memoria de su maestro. Durante este tiempo, reflexionó sobre la injusticia de Atenas y la necesidad de una educación que guiara a los hombres hacia el bien. Su escritura se convirtió en su voz y sus palabras en una forma de resistencia silenciosa contra la ignorancia que había destruido a Sócrates. Desde Megara, Platón emprendió una serie de viajes que lo llevaron por Egipto, Cirene e Italia. En Egipto quedó fascinado por la antigüedad de su civilización y por la relación que sus sacerdotes mantenían con la sabiduría. Estudió sus métodos matemáticos, sus tradiciones religiosas y su visión del alma. Allí aprendió que la educación debía ser también una forma de purificación espiritual. Esta idea, que uniría conocimiento y moral, sería esencial en su filosofía posterior. En Cirene, una ciudad próspera del norte de África, estudió geometría con Teodoro, un maestro famoso por su precisión y su amor por la lógica. Platón descubrió en las matemáticas una expresión del orden universal que buscaba desde joven. La exactitud de los números le reveló que el mundo sensible no era más que una sombra del verdadero. En las proporciones y formas, encontró una armonía que confirmaba su intuición. La verdad es eterna y no depende de los sentidos. Su estancia en el sur de Italia, especialmente en Tarento, lo acercó a los seguidores de Pitágoras. Aquellos filósofos creían que los números y las relaciones matemáticas eran la esencia del cosmos. Platón absorbió con entusiasmo esas enseñanzas, convencido de que la realidad tiene estructura racional. El concepto pitagórico de la armonía entre cuerpo, alma y universo reforzó su visión del equilibrio interior como fundamento de la justicia. Aquellas ideas se integraron en su pensamiento con naturalidad. También en Italia conoció la obra de los eleatas, especialmente la de Parménides, quien sostenía que el ser es único, inmóvil y eterno. Estas doctrinas influirían poderosamente en su noción del mundo de las ideas, una dimensión donde la verdad permanece inmutable. Platón comprendió que el conocimiento no se construye con los sentidos, sino con la mente que busca lo eterno. Sus viajes se convertían así en una peregrinación hacia la verdad universal.
En sus recorridos por Sicilia y el sur de Italia, Platón conoció a Dionisio el Viejo, tirano de Siracusa. El gobernante, atraído por su fama, lo invitó a su corte, pero pronto surgieron tensiones. Platón defendía la justicia y la moderación, mientras que el tirano buscaba legitimar su poder con palabras filosóficas. Cuando Platón le reprochó su despotismo, fue vendido como esclavo por un mercader egipcio. La ironía del destino quiso que un discípulo pitagórico lo reconociera y pagara su rescate. Este episodio lo marcó profundamente. La experiencia de la esclavitud, aunque breve, reforzó su convicción de que ningún hombre debe ser dueño de otro. También confirmó su idea de que la filosofía no puede convivir con la tiranía. Cuando regresó a Grecia, llevaba consigo una lección amarga pero esclarecedora. La sabiduría sin justicia es peligrosa y el poder sin razón es destructivo. Desde entonces, su pensamiento político buscaría unir ambos principios. Tras ser liberado, Platón se instaló por un tiempo en la isla de Egina y luego regresó a Atenas. No lo movía el deseo de venganza ni la ambición política, sino la voluntad de construir un lugar donde el conocimiento pudiera florecer sin temor. Comprendió que la educación era la clave para transformar la sociedad y que solo el pensamiento podía curar las heridas de la guerra y la ignorancia. Atenas, aunque imperfecta, seguía siendo el centro del espíritu helénico. De regreso en su ciudad natal, comenzó a compartir lo aprendido durante sus viajes con jóvenes interesados en la sabiduría. Sus conversaciones abarcaban desde la geometría hasta la ética, desde el alma hasta la política. Platón enseñaba que el aprendizaje no debía servir para obtener poder o fama, sino para perfeccionar el alma. Su humildad y claridad atraían a estudiantes de todas partes. La semilla de una nueva institución filosófica empezaba a germinar. En sus diálogos de este periodo se perciben ecos de sus experiencias extranjeras. El Fedón refleja la espiritualidad egipcia, el Timeo la influencia pitagórica y el Parménides su fascinación por el ser eterno. Platón había convertido sus viajes en conocimiento y el conocimiento en sabiduría. Cada cultura visitada había contribuido a forjar una visión más amplia y coherente del mundo. Su filosofía ya no pertenecía solo a Atenas, sino a toda la humanidad. Los años de exilio le enseñaron la virtud de la paciencia. Platón comprendió que el tiempo es maestro y que la verdad se revela solo a quienes saben esperar. Aprendió a escuchar sin juzgar, a observar sin intervenir y a discernir entre lo aparente y lo esencial. Esa serenidad, adquirida en los caminos del Mediterráneo, se reflejaría en su estilo pausado y reflexivo, alejado de las pasiones políticas que una vez lo habían tentado. En cada puerto, en cada templo y en cada escuela que visitaba, Platón veía un reflejo de la búsqueda humana de sentido. Entendió que la verdad tiene muchas puertas, pero una sola esencia. Su espíritu se hizo más universal y su pensamiento más profundo. No rechazaba lo aprendido de otras tradiciones, sino que las integraba en una síntesis armoniosa. La filosofía se convirtió para él en un puente entre pueblos y entre mundos. Cuando finalmente decidió regresar definitivamente a Atenas, Platón ya no era el joven discípulo de Sócrates, sino un maestro maduro. Traía consigo no solo conocimientos, sino una misión: fundar un lugar donde la razón, la virtud y la educación se unieran para guiar el futuro. La experiencia del viaje le había mostrado que el verdadero exilio no es físico, sino interior. Vivir sin sabiduría es estar lejos de uno mismo. Así concluyeron los años de viaje y aprendizaje de Platón, una etapa de transformación profunda. Lo que comenzó como un exilio se convirtió en una peregrinación hacia el conocimiento. Había visto la grandeza y la miseria de los hombres, la luz de la verdad y la sombra del poder. Y de ese contraste nació su propósito más elevado: crear un espacio donde la filosofía pudiera iluminar la mente y ennoblecer el alma. Capítulo 6. El nacimiento de la academia. Cuando Platón regresó definitivamente a Atenas,
Traía consigo el peso de la experiencia y la claridad de una misión. Había visto el poder y la corrupción, la sabiduría y la ignorancia, la grandeza y la miseria del alma humana. Comprendió que la transformación del mundo debía comenzar por la educación, no por la política. Decidió, entonces, crear un lugar donde la filosofía pudiera florecer sin las sombras del interés y del poder. Así nació la Academia, la primera institución de enseñanza filosófica de Occidente. El lugar elegido se encontraba a las afueras de Atenas, en un bosque consagrado al héroe Academos. Era un sitio tranquilo, rodeado de olivos y templos, donde el silencio invitaba a la reflexión. Allí, Platón fundó su escuela alrededor del año 387 a.C. No fue una institución oficial ni un centro religioso, sino una comunidad dedicada al estudio del conocimiento, la ética, las matemáticas y la política. Su propósito era cultivar el alma a través del razonamiento y la disciplina intelectual. La academia no era un espacio cerrado ni jerárquico. Cualquiera que deseara aprender podía acudir, siempre que tuviera amor por la verdad. Platón no cobraba por enseñar, fiel al ejemplo de Sócrates. Los alumnos vivían y estudiaban juntos, compartiendo largas conversaciones sobre la justicia, el amor, el alma y la naturaleza del bien. No se trataba de memorizar, sino de dialogar. La palabra, usada con precisión, era la herramienta con la que se tallaba la sabiduría. El lema de la academia, inscrito en su entrada, decía: «Que no entre aquí quien no sepa geometría». Esta frase simbolizaba la importancia que Platón otorgaba al orden racional del universo. La geometría era, para él, la puerta al pensamiento abstracto, la preparación del alma para comprender las ideas. Creía que quien no podía ver la armonía de las formas, tampoco podía entender la armonía del bien. La educación debía elevar la mente desde lo sensible hasta lo eterno. En la academia el conocimiento se enseñaba de manera gradual. Los primeros años estaban dedicados al estudio de las matemáticas, la astronomía y la música, pues todas ellas expresaban el orden del cosmos. Solo después de dominar estas disciplinas, el estudiante podía acceder a la filosofía, donde aprendería a razonar sobre la justicia, la virtud y la verdad. Este método, estructurado pero libre, inspiraría siglos después los sistemas educativos del mundo occidental. Platón veía la enseñanza como una forma de diálogo entre almas, rechazaba los discursos autoritarios y fomentaba la duda como camino hacia la verdad. Los debates en la academia eran intensos, pero siempre respetuosos. No importaba quién tuviera razón, sino cuánto se avanzaba en el descubrimiento de la esencia de las cosas. El conocimiento no se imponía, se conquistaba con paciencia y reflexión. En esa atmósfera nació una generación de pensadores que marcaría la historia. Entre los discípulos más destacados de la academia se encontraba Aristóteles, quien ingresó siendo muy joven. Su brillantez impresionó a Platón, que veía en él una mente lógica y analítica. Aunque más tarde sus ideas divergirían, la relación entre ambos simbolizó la continuidad del pensamiento filosófico griego. Aristóteles pasaría 2 décadas en la academia, absorbiendo el espíritu del método platónico y contribuyendo con sus propias observaciones sobre la naturaleza y la ética. La vida en la academia combinaba estudio, ejercicio y contemplación. Platón creía que el cuerpo debía ser fuerte y disciplinado, pues una mente sana requiere equilibrio físico. Cada día se destinaban horas al diálogo, a la lectura y al análisis de textos antiguos. El ambiente era sobrio, pero lleno de entusiasmo intelectual. Los alumnos veían en Platón no a un maestro distante, sino a un guía que enseñaba con el ejemplo. La filosofía se vivía tanto como se pensaba. El objetivo último de la academia era formar ciudadanos sabios, capaces de gobernar con justicia. Platón soñaba con un estado regido por la razón, donde los filósofos, y no los demagogos, dirigieran la vida pública. En sus enseñanzas insistía en que solo quien conoce el bien puede administrarlo. La educación, decía, debía ser el puente entre la ignorancia y la virtud,
De esta visión nacerían las bases de su célebre obra La República. La República fue escrita en este periodo y reflejaba las conversaciones que mantenía con sus discípulos. En ella, Platón expuso su ideal de una sociedad donde cada persona cumple su función según su naturaleza: los gobernantes, los guardianes y los productores. La justicia, en su concepción, era armonía entre esas partes, igual que en el alma humana. Este modelo no pretendía ser utópico, sino una metáfora del equilibrio interior que toda civilización debería buscar. La influencia de la academia se extendió rápidamente. Filósofos, matemáticos y astrónomos de distintas ciudades acudían a escuchar a Platón. Algunos permanecían años, otros meses, pero todos salían transformados. La escuela se convirtió en el centro intelectual del mundo griego, un faro que irradiaba conocimiento y disciplina. Durante siglos, su método inspiraría no solo a pensadores, sino también a legisladores, artistas y científicos. Platón no veía la academia como una institución temporal, sino como una herencia para la humanidad. Su sueño era que, tras su muerte, otros continuaran el camino del saber. De hecho, la escuela perduró durante casi 9 siglos, sobreviviendo incluso al Imperio Romano. Este hecho demuestra la fuerza de su fundación. No era solo un edificio, sino una idea inmortal. En ella, la razón encontraba su templo y el alma su morada. El maestro dedicó sus últimos años a perfeccionar sus teorías y a escribir nuevos diálogos. En ellos, abordó temas cada vez más abstractos, como la naturaleza del conocimiento y la estructura del universo. Sus discípulos lo recordaban paseando entre los olivos, meditando en silencio o formulando preguntas que desafiaban incluso a las mentes más agudas. Su serenidad inspiraba respeto y su sabiduría una profunda admiración. La creación de la academia fue, en esencia, la respuesta de Platón al caos moral de su tiempo. Donde otros veían ruina, él vio la oportunidad de reconstruir la humanidad desde el pensamiento. Su legado no se limitó a los libros, sino a la práctica viva del diálogo. En Minos, cada conversación, en cada pregunta, en cada búsqueda sincera de verdad, sigue latiendo el espíritu de aquel jardín ateniense donde un hombre decidió cambiar el mundo con la fuerza de las ideas. Así, la academia no fue solo una escuela, sino un símbolo eterno de la unión entre conocimiento y virtud. En ella, Platón logró transformar la herida del pasado en esperanza para el futuro. Su fe en la razón humana dio origen a una tradición que aún ilumina los caminos del pensamiento. A través de la educación, cumplió su propósito: enseñar que la verdadera libertad nace del saber y que la sabiduría es la más noble forma de justicia. Capítulo 7. Las ideas y el mundo de las sombras. En el corazón de la filosofía platónica se encuentra una intuición que revolucionó el pensamiento humano: la existencia de dos mundos, uno visible y otro invisible. El primero es el mundo sensible, cambiante e imperfecto, donde todo nace y muere. El segundo es el mundo de las ideas o formas, eterno e inmutable, donde habita la verdadera realidad. Platón concebía este reino superior como el fundamento de todo lo que existe. Lo visible solo refleja, como una sombra, la perfección de ese mundo inteligible. Para Platón, lo que percibimos con los sentidos no es la auténtica realidad, sino una copia imperfecta de las ideas eternas. Cuando contemplamos un árbol, por ejemplo, no vemos el árbol en sí, sino una manifestación efímera de la idea de árbol. De la misma manera, todas las cosas bellas participan de la idea de belleza. Todas las acciones justas reflejan la idea de justicia. En su pensamiento, las ideas son los modelos absolutos y el mundo material, su proyección incompleta. El alma humana, según Platón, pertenece originalmente al mundo de las ideas. Antes de encarnarse, el alma contempló la verdad en su pureza, pero al unirse al cuerpo la olvidó. Aprender, por tanto, no es adquirir conocimiento nuevo, sino recordar lo que el alma ya sabía. Este proceso, llamado anámnesis,
es la recuperación de la sabiduría perdida. El filósofo es quien, mediante la razón y la contemplación, logra recordar y volver a ver con claridad el orden divino del universo. Esta visión dualista del mundo fue expuesta magistralmente en el mito de Minos, la caverna, uno de los pasajes más célebres de su obra La República. En él, Platón describe a un grupo de hombres encadenados dentro de una cueva, que solo pueden ver sombras proyectadas en una pared. Creen que esas sombras son la realidad, porque nunca han visto otra cosa. Uno de ellos logra liberarse y salir al exterior. Allí descubre el sol, símbolo de la verdad y del bien, y comprende que lo que antes consideraba real no era más que una ilusión. El mito representa el camino del alma hacia el conocimiento. Salir de la caverna significa liberarse de la ignorancia y de las apariencias. El sol, en lo alto, simboliza la idea del bien, la más elevada de todas, fuente de luz y de verdad. Para Platón, solo el filósofo, guiado por la razón, puede alcanzar esa visión. La mayoría de los hombres vive prisionera de las sombras, sin sospechar que existe un mundo más real más allá de sus sentidos. La educación es, pues, el proceso de ascender hacia la luz. El concepto de las ideas también se aplicaba a la moral y la política. La justicia, el amor, la belleza y la sabiduría no son conceptos relativos, sino realidades eternas que el alma puede conocer. Las leyes humanas deben inspirarse en esas formas puras para ser verdaderamente justas. De este modo, Platón unió metafísica y ética. Conocer el bien equivale a obrar bien. La ignorancia es el origen del mal, porque quien no conoce la verdad no puede actuar conforme a ella. Su teoría del conocimiento distingue tres niveles: la imaginación, la creencia y la inteligencia. La imaginación corresponde al mundo de las sombras, la creencia al de las cosas visibles y la inteligencia al de las ideas. Solo esta última proporciona conocimiento verdadero, porque se apoya en la razón, no en los sentidos. Platón comparaba el alma con un carro alado. Los caballos representan las pasiones y el auriga la razón. Solo cuando el auriga domina las fuerzas del deseo, el alma puede elevarse hacia la contemplación de las ideas. El alma para Platón es inmortal y divina. Su destino natural es regresar al mundo de las ideas, del que procede. Pero mientras esté unida al cuerpo, debe purificarse del engaño sensorial y del apego a lo material. Esa purificación se alcanza mediante la filosofía, entendida como amor al saber y ejercicio de la virtud. La vida filosófica es, en su esencia, un entrenamiento para la muerte, el proceso de liberar el alma de las cadenas del cuerpo para contemplar la verdad en su plenitud. La influencia de esta concepción fue inmensa. Por primera vez, se propuso que la realidad no depende de la percepción, sino de una estructura racional superior. Las ideas invisibles pero eternas daban sentido a lo visible. Este pensamiento inspiró a generaciones enteras de filósofos, teólogos y científicos que vieron en la razón la llave para comprender el cosmos. En la mente de Platón, el universo era una obra de perfección matemática, un reflejo del bien absoluto. El mundo de las sombras no era, sin embargo, un error, sino una etapa necesaria. Platón no lo despreciaba, sino que lo entendía como el campo donde el alma puede ejercitar su búsqueda. La vida terrenal, con sus contradicciones y sufrimientos, es el escenario donde se mide la fortaleza del espíritu. Solo quien atraviesa el velo de las apariencias puede alcanzar la sabiduría. La verdad, para Platón, no se impone, se conquista con esfuerzo interior. El Fedro y el banquete desarrollan otro aspecto de su teoría, el amor como fuerza ascendente hacia el mundo de las ideas. El amor, decía, comienza con la atracción por la belleza física, pero debe transformarse en amor por la belleza espiritual y finalmente por la belleza en sí misma. Así, el eros se convierte en un impulso divino que eleva el alma desde lo sensible hasta lo eterno. El amor, en este sentido, no es deseo, sino camino hacia la perfección. Platón creía que todo conocimiento verdadero debía conducir al bien. Saber y actuar no podían,
separarse. El sabio que contempla las ideas tiene el deber de volver a la caverna y guiar a los demás hacia la luz, aun sabiendo que será incomprendido. Este compromiso moral distingue al filósofo del sofista, que usa el conocimiento para manipular. La sabiduría auténtica no busca poder, sino justicia. Por eso el verdadero filósofo es, para Platón, el guardián del alma humana. El mundo, inteligible, aunque inaccesible a los sentidos, se manifiesta a través del orden natural y de las leyes racionales. La astronomía, la música y la geometría revelan esa armonía invisible. Platón veía en la contemplación del cielo un recordatorio del orden eterno. Las estrellas, inmóviles y perfectas, eran símbolos del alma que ha alcanzado la verdad. Así, mirar el firmamento era para él un acto filosófico, el reconocimiento de que somos parte de un cosmos racional. La doctrina de las ideas no era solo teoría, sino experiencia. Platón insistía en que cada alma podía recordarlas mediante la meditación y el diálogo interior. La razón debía ser la guía, pero la intuición y la belleza también eran caminos hacia la verdad. En la música, en la proporción o en un acto de bondad, el alma reconoce destellos de lo eterno. Cada fragmento del mundo visible contiene una huella del bien, y descubrirla es el propósito último de la vida filosófica. Así, en su visión, el universo entero es un puente entre la sombra y la luz. La materia refleja lo eterno, y el alma busca reencontrarse con su origen divino. Con la teoría de las ideas, Platón dio al pensamiento humano una estructura que trascendió su tiempo. Enseñó que la verdad no cambia, aunque el mundo cambie, que el conocimiento no se impone, sino que se recuerda, y que el alma, aún prisionera del cuerpo, conserva en su interior la chispa inmortal de lo eterno. Capítulo 8. La política y el gobierno de los sabios. Platón consideraba que la política debía ser el arte de guiar el alma de los ciudadanos hacia la virtud. Su experiencia con la injusticia de Atenas lo convenció de que el poder, cuando no se basa en el conocimiento, conduce inevitablemente a la corrupción. Así nació su ideal de una república gobernada por filósofos, hombres que aman la verdad y no buscan riqueza ni prestigio. En su visión, solo quien comprende el bien puede aplicarlo en la vida pública. Gobernar debía ser una responsabilidad moral, no un privilegio. En su obra La República, Platón delineó con precisión el modelo de una ciudad justa. Para él, la sociedad debía organizarse según la naturaleza y las capacidades de cada individuo. Los productores, encargados del trabajo, y la economía representaban el cuerpo, los guardianes, encargados de la defensa, el valor, y los gobernantes, guiados por la sabiduría, el alma racional. Cuando cada parte cumple su función en armonía, surge la justicia. Este orden social reflejaba la estructura del alma humana, donde razón, deseo y espíritu deben convivir equilibradamente. El filósofo rey era, en ese sistema, la figura central. No se trataba de un monarca absoluto, sino de un sabio que gobierna por deber, no por ambición. Platón creía que, así como el piloto más experto debe dirigir la nave, el más sabio debe dirigir la ciudad. Su preparación era larga y rigurosa. Años de estudio en matemáticas, música, filosofía y política, hasta alcanzar la comprensión del bien. Solo entonces estaría listo para guiar a los demás, iluminado por la verdad. Para Platón, el conocimiento debía sustituir a la opinión como base del poder. Criticaba duramente la democracia ateniense, donde las decisiones dependían del número y no de la razón. En su opinión, permitir que cualquiera gobernara era tan absurdo como dejar que un enfermo dirigiera su propio tratamiento en lugar de confiar en un médico. La política, decía, debía ser una ciencia. Si los hombres se educaban adecuadamente, la ciudad podría alcanzar la armonía que reflejara el orden del cosmos. La educación, por tanto, era el pilar de su pensamiento político. Platón proponía un sistema formativo que comenzaba desde la infancia y continuaba durante toda la vida.
Los jóvenes debían aprender primero a dominar sus pasiones mediante la música, la gimnasia y la disciplina, y más tarde, a desarrollar la razón mediante el estudio filosófico. Solo quienes lograran elevarse por encima del deseo y del miedo serían dignos de gobernar. El poder debía ser el resultado de la virtud, no de la herencia ni del azar. En su visión, la mujer también tenía un papel en la república ideal. A diferencia de la mayoría de los pensadores de su época, Platón sostenía que las mujeres podían desempeñar las mismas funciones que los hombres, siempre que poseyeran la misma formación. La justicia no debía basarse en el género, sino en la capacidad. Si una mujer podía razonar con sabiduría, debía tener el derecho de gobernar. Este pensamiento, adelantado a su tiempo, revelaba la profundidad ética de su concepción del Estado. Platón distinguía entre 5 formas de gobierno: aristocracia, timocracia, oligarquía, democracia y tiranía. La aristocracia, el gobierno de los mejores, era su modelo ideal. La timocracia, basada en el honor, derivaba de la ambición. La oligarquía en la riqueza, la democracia en el deseo sin control y la tiranía en el miedo. Cada una representaba la degradación progresiva del alma colectiva. Cuando la razón se corrompe, el poder cae en manos de la pasión y la violencia. Su análisis anticipó siglos de reflexión política posterior. Durante su vida, Platón intentó aplicar sus ideas en el mundo real. En varias ocasiones viajó a Siracusa, en Sicilia, donde buscó influir en el joven tirano Dionisio II. Su intención era formar a un gobernante filósofo, capaz de instaurar un régimen justo. Al principio fue recibido con respeto, pero pronto surgieron conflictos. Los consejeros del rey desconfiaban de su idealismo y el propio Dionisio temía perder poder. Finalmente, Platón fue acusado de conspirar y obligado a abandonar la ciudad. A pesar de sus fracasos políticos, nunca renunció a la esperanza de una reforma moral de la humanidad. Creía que las leyes podían corregir los excesos, pero solo la educación podía transformar el alma. Por eso en su obra Las leyes, escrita al final de su vida, propuso un sistema más realista que la república. En él, aceptaba que los hombres nunca serían completamente sabios, pero podían aproximarse a la virtud si las leyes los guiaban con justicia y moderación. El ideal del gobierno de los sabios no pretendía ser un sueño utópico, sino una guía moral. Platón sabía que las ciudades reales estaban llenas de ambición y egoísmo, pero creía que la filosofía debía ofrecer un modelo hacia el cual aspirar. Su república no era un plano político, sino un espejo del alma humana. Si los hombres aprendían a gobernarse a sí mismos con sabiduría, podrían también gobernar una ciudad con justicia. La política, para él, era una extensión de la ética. El pensamiento político de Platón influyó profundamente en el desarrollo de Occidente. Su concepto del filósofo rey inspiró a pensadores como San Agustín, Tomás Moro y los humanistas del Renacimiento. Incluso en la modernidad, su idea de que el conocimiento debe guiar el poder sigue siendo relevante. Platón advirtió que las democracias, si se dejan dominar por la ignorancia y la emoción, terminan en tiranías. Su crítica, lejos de ser desprecio, era un llamado a la responsabilidad racional. El filósofo veía el Estado como un reflejo del alma. Así como el hombre justo gobierna sus pasiones mediante la razón, la ciudad justa debe ser gobernada por quienes dominan el conocimiento. Las leyes, el arte y la educación no son fines en sí mismos, sino medios para alcanzar la armonía interior y colectiva. El orden político debía imitar el orden cósmico, donde cada cosa cumple su función con equilibrio. De ese modo, la política se convertía en una ciencia sagrada. Su visión del poder incluía una dimensión espiritual. Platón creía que el gobernante debía vivir con austeridad, sin apegos materiales, consagrado al bien común. El poder, cuando se ejerce con sabiduría, purifica el alma. Cuando se busca por ambición, la corrompe. Por eso, los filósofos debían ser obligados a gobernar, pues su vocación no era dominar sino servir. En sus palabras,
Hasta que los filósofos sean reyes o los reyes sean filósofos, no habrá descanso para los hombres. El fracaso de sus intentos políticos no disminuyó la fuerza de su mensaje. Platón comprendió que la verdadera revolución no ocurre en las calles, sino en la mente. Las ciudades cambian solo cuando cambian las almas que las habitan. Por ello, dedicó sus últimos años a la enseñanza en la academia, formando hombres que pudieran unir pensamiento y acción. Su república ideal seguía viva, no en los gobiernos, sino en los corazones que aspiraban a la verdad. En su filosofía, la política no era una lucha por el poder, sino un camino hacia la justicia universal. El Estado debía ser el reflejo visible del bien invisible, la armonía entre el alma humana y el orden eterno. Platón dejó así una lección que trasciende los siglos. Gobernar no es mandar, sino guiar. La sabiduría no es privilegio, sino servicio. Y el destino del hombre, individual o colectivo, solo encuentra su plenitud cuando se rige por la luz de la razón. Capítulo 9. Diálogos que cambiaron la filosofía. La obra de Platón se expresó casi en su totalidad a través del diálogo, una forma literaria que reflejaba la enseñanza de Sócrates y su método de descubrimiento por medio de la conversación. En lugar de exponer teorías de manera directa, Platón prefería que las ideas surgieran de la interacción entre distintos personajes. Esta elección no era solo estética, sino filosófica. El diálogo representaba la búsqueda viva de la verdad, el movimiento constante del pensamiento. En cada texto, el conocimiento se desplegaba como una danza entre la duda y la razón. Sus primeros diálogos, escritos poco después de la muerte de Sócrates, se conocen como diálogos socráticos. En ellos, Platón se concentró en preservar la figura de su maestro y sus enseñanzas éticas. Obras como Apología, Critón y Eutifrón retratan al Sócrates que cuestiona la ignorancia con serenidad, incluso frente a la muerte. Estas obras no solo son homenajes, sino también testimonios históricos que revelan la injusticia del juicio que lo condenó. En ellas, la voz de Platón aún se confunde con la de su maestro. En Apología de Sócrates, Platón reconstruye el discurso de defensa ante el tribunal ateniense. Allí, Sócrates proclama que el verdadero sabio es quien reconoce su propia ignorancia y que ningún mal puede dañar al alma justa. En Critón, reflexiona sobre la obediencia a las leyes, mostrando que la justicia está por encima de la conveniencia personal. En Fedón, narra las últimas horas del maestro y su visión de la inmortalidad del alma. Estas obras formaron el fundamento moral sobre el cual Platón construiría toda su filosofía posterior. Con el paso del tiempo, su pensamiento se volvió más sistemático y ambicioso. En los diálogos medios, como El banquete, Fedro y La República, Platón desarrolla sus teorías sobre el amor, el alma y la estructura de la sociedad. El banquete es una celebración del eros, el amor que eleva el alma desde 1900, la belleza física hacia la belleza pura. A través de discursos sucesivos, culmina con las palabras de Sócrates, quien enseña que amar verdaderamente es ascender hacia la contemplación de lo eterno. En Fedro, Platón une la psicología del alma con la teoría del conocimiento. Describe al alma como un carro alado que lucha por elevarse hacia el mundo de las ideas, arrastrado por un caballo noble y otro rebelde. Este mito poético y simbólico muestra la tensión entre la razón y el deseo, entre lo divino y lo humano. También reflexiona sobre el poder de la palabra y advierte que la escritura, aunque útil, no puede reemplazar el diálogo vivo entre maestro y discípulo. La República es, sin duda, su obra más influyente. En ella, Platón no solo expone su teoría política, sino que presenta su visión del alma, la educación y la justicia. A través de la alegoría de la caverna, explica cómo el hombre puede pasar de la ignorancia a la sabiduría. El diálogo se convierte aquí en un viaje interior. Cada argumento es una escalera hacia la idea del bien. Su estructura combina rigor lógico, profundidad moral y belleza literaria, razón por la cual sigue siendo estudiada más de 2000 años después.
Entre los diálogos de madurez, el sofista y el político profundizan en el análisis del conocimiento y del poder. En ellos, Platón investiga la naturaleza de la falsedad y la complejidad del lenguaje. Introduce una reflexión sobre el ser y el no ser que anticipa las discusiones de la metafísica posterior. A diferencia de sus obras anteriores, estas muestran un tono más técnico, señal del avance hacia una filosofía más abstracta y menos narrativa. La figura de Sócrates comienza a retirarse, dando paso a la voz propia del autor. El Timeo, otro de sus diálogos tardíos, aborda la creación del cosmos desde una perspectiva filosófica y matemática. Allí Platón describe al demiurgo, un principio ordenador que modela el universo siguiendo las ideas eternas. Esta obra combina filosofía, ciencia y mitología, y fue una de las más influyentes en la antigüedad. Inspiró a astrónomos, médicos y teólogos al presentar la idea de un cosmos racional, bello y estructurado según leyes matemáticas. Para Platón, el universo era la manifestación visible de la inteligencia divina. En el Filebo, examina la relación entre placer y sabiduría. Rechaza la idea de que la felicidad consista en el goce sensorial y afirma que el bien se alcanza mediante la medida y la razón. El equilibrio, no el exceso, es la clave de la vida justa. En El Político, retoma el tema del gobierno, planteando que la verdadera autoridad debe basarse en el conocimiento del orden y la justicia, no en la fuerza o la costumbre. Estos textos muestran su esfuerzo por aplicar la filosofía a la vida práctica. En sus últimos diálogos, como Las leyes, Platón adopta un tono más pragmático. Acepta que el ideal del filósofo rey es difícil de realizar y propone una constitución basada en leyes racionales. Aunque menos utópica, esta obra conserva su ideal ético. Las leyes deben educar al ciudadano para vivir conforme al bien. El tono es más sobrio y realista, pero conserva su visión de la filosofía como guía de la humanidad. Fue su último intento de conciliar la sabiduría con la política. Los diálogos platónicos no eran simples tratados, sino representaciones teatrales del pensamiento. Cada personaje encarnaba una postura, y cada argumento, una etapa del razonamiento. La ironía, la metáfora y el mito servían como herramientas pedagógicas. Platón creía que la verdad no podía imponerse por autoridad, sino descubrirse en conversación. Por eso el diálogo, con su movimiento constante entre afirmación y negación, era el método más fiel a la naturaleza viva de la razón. Su estilo literario también contribuyó a la inmortalidad de su obra. Platón fue tanto filósofo como poeta. Su prosa, clara y musical, une belleza estética y profundidad intelectual. A través de sus escritos, logró que la filosofía fuera accesible sin perder rigor. Las imágenes del alma alada, de la caverna o del amor ascendente son ejemplos de su capacidad para convertir conceptos abstractos en símbolos eternos. Por eso, su obra no pertenece solo a la filosofía, sino también a la literatura universal. Los diálogos platónicos fueron más que un vehículo de ideas, constituyeron una forma de educación moral. Al leerlos, el alma del lector participa del mismo proceso de búsqueda que los interlocutores. Cada pregunta de Sócrates interpela al espíritu humano, invitándolo a examinarse. En este sentido, las obras de Platón no enseñan verdades definitivas, sino que despiertan la conciencia. La filosofía deja de ser un dogma y se convierte en un ejercicio de autoconocimiento. La influencia de sus diálogos se extendió a lo largo de los siglos. En la academia fundada por él, fueron estudiados como textos sagrados del pensamiento. Filósofos neoplatónicos, cristianos y renacentistas hallaron en ellos una fuente de inspiración para comprender el alma, el cosmos y el sentido de la existencia. Su método dialógico fue retomado por numerosos autores que buscaron unir razón y espiritualidad. Platón había demostrado que la palabra puede ser instrumento de salvación. En la historia de la humanidad, pocas obras han tenido la capacidad de transformar tanto la mente como las de Platón. Sus diálogos enseñaron a pensar, a dudar y a mirar más allá de las apariencias.
En ellos el pensamiento no se impone, se despierta. Y así, con la fuerza de la palabra, Platón logró lo que ningún gobernante ni ejército consiguió: dominar los siglos con la verdad. Su legado filosófico no terminó con su muerte, sino que sigue vivo en cada mente que busca la sabiduría a través del diálogo. Capítulo 10. Legado y curiosidades de Platón. Platón murió alrededor del año 347 a.C. en Atenas, a una edad avanzada. Su vida, dedicada enteramente al conocimiento, dejó una huella que trascendió su tiempo. Se dice que falleció serenamente, rodeado de sus discípulos mientras escuchaba música. No buscó monumentos ni honores, pues sabía que su verdadera inmortalidad residía en sus ideas. Diferencia de muchos pensadores de su época, fue respetado incluso por sus adversarios, quienes reconocían su genio y su integridad moral. Su influencia se extendió mucho más allá de la filosofía. La academia que fundó continuó activa durante casi 900 años, siendo una de las instituciones más duraderas del mundo antiguo. Allí se formaron no solo filósofos, sino también astrónomos, matemáticos, legisladores y estadistas. Cuando el emperador Justiniano ordenó su cierre en el año 529 d.C., lo hizo porque temía su poder intelectual. Ese acto simbolizó el fin de una era, pero no el fin del pensamiento platónico. A través de sus discípulos, las ideas de Platón alcanzaron a toda Grecia y luego al mundo romano. Aristóteles, aunque divergente en muchos puntos, preservó su herencia racional. Más tarde, pensadores neoplatónicos como Plotino reinterpretaron su obra, fusionándola con visiones místicas del alma y del cosmos. El cristianismo primitivo también encontró en Platón una base conceptual para explicar la existencia de un mundo espiritual y la inmortalidad del alma. Su influencia se infiltró incluso en la teología. Durante el Renacimiento, sus textos fueron redescubiertos y se convirtieron en inspiración para artistas, poetas y científicos. La idea de que la belleza refleja una armonía superior marcó el arte de Miguel Ángel y Leonardo da Vinci. En la filosofía, Marsilio Ficino tradujo y difundió sus obras, renovando la conexión entre razón y divinidad. Así, Platón renació como símbolo del espíritu humanista, defensor de la unión entre pensamiento, arte y virtud. En la modernidad, sus enseñanzas siguieron inspirando a pensadores como Descartes, Kant y Hegel. Cada uno reinterpretó su legado, pero todos reconocieron su influencia. El dualismo entre lo sensible y lo inteligible, la búsqueda del conocimiento universal y la convicción de que la razón puede elevar al hombre, siguen siendo pilares de la filosofía occidental. Aún hoy, toda reflexión sobre la justicia, el alma o el amor lleva la huella de Platón. Sus obras sobrevivieron gracias a la tradición manuscrita. Los copistas bizantinos conservaron con devoción sus textos, que luego fueron traducidos al árabe y al latín. En la Edad Media, los eruditos musulmanes estudiaron sus ideas junto con las de Aristóteles, transmitiéndolas a Europa. De esta cadena de sabios, generación tras generación, nació la continuidad del pensamiento platónico. Cada época lo reinterpretó según sus propias preguntas, sin agotar nunca su profundidad. Una de las curiosidades más comentadas sobre Platón es que nunca firmó sus obras como autor. En sus diálogos, la voz principal casi siempre pertenece a Sócrates, y el propio Platón rara vez aparece. Esta elección no fue casual. Él creía que la verdad no pertenecía a nadie, sino que debía ser descubierta colectivamente. La filosofía, en su visión, no era una posesión, sino una forma de vida. Esa humildad intelectual es uno de los rasgos que lo distinguen entre los grandes pensadores. También se cuenta que antes de dedicarse por completo a la filosofía, Platón fue poeta y dramaturgo. Compuso tragedias inspiradas en Homero, pero las destruyó tras conocer a Sócrates. Decía que la poesía sin verdad es solo un adorno vacío. No obstante, su estilo literario nunca abandonó su raíz poética. Sus diálogos están escritos con ritmo, belleza y precisión. En ellos, la razón y la imaginación conviven en equilibrio perfecto.
como dos alas de un mismo vuelo. El pensamiento de Platón también influyó en la ciencia. Su insistencia en el orden matemático del universo inspiró a los primeros astrónomos y físicos. Para él, comprender el cosmos era una forma de acercarse a lo divino. Los geómetras de Alejandría, los alquimistas árabes y los astrónomos renacentistas hallaron en sus escritos la idea de que el universo es un lenguaje cifrado que la mente puede descifrar. Su lema podría resumirse así: pensar es ordenar el caos. Otra faceta fascinante de Platón fue su interés por la música. Consideraba que las melodías podían moldear el carácter y la moral de las personas. En su República Ideal, la educación musical tenía tanta importancia como la física o la matemática. Creía que la armonía de los sonidos reflejaba la armonía del alma y que una sociedad bien educada debía escuchar músicas que elevaran el espíritu. Para él, el arte era una herramienta moral, no un simple entretenimiento. Pocos saben que Platón también escribió sobre astronomía y medicina. En el Timeo, describió el cuerpo humano como un microcosmos que imita el orden del universo. Atribuía a los astros una función divina y pensaba que el alma racional residía en la cabeza, la parte más cercana al cielo. Estas ideas, aunque primitivas desde la ciencia moderna, fueron el punto de partida de una concepción integral del ser humano, donde cuerpo y espíritu forman una unidad armónica. El impacto de Platón no se limita a los libros. Muchas expresiones comunes de la cultura occidental provienen de sus enseñanzas. La caverna platónica, la idea del bien, o la frase «nadie hace el mal voluntariamente» son ejemplos de cómo su pensamiento penetró en el lenguaje cotidiano. Sus conceptos trascendieron el aula y se convirtieron en metáforas de la existencia. Cada generación encuentra en ellos un espejo donde mirar sus propias sombras y luces. El carácter de Platón, según los testimonios antiguos, era sereno, disciplinado y profundamente ético. No se dejaba llevar por la ira ni por el orgullo. Su vida fue coherente con su pensamiento, sencilla, dedicada a la enseñanza y al estudio. Nunca fundó familia, pues consideraba que su verdadera descendencia serían sus discípulos. A través de ellos, buscaba perpetuar la búsqueda del bien, una tarea que no termina con la vida de un hombre. Se dice que, en sus últimos años, seguía enseñando en la academia con la misma pasión de su juventud. Sus discípulos lo recordaban como una figura luminosa, más interesada en escuchar que en imponer. La leyenda cuenta que murió durante una boda, contemplando la belleza de la música y el orden del mundo, tal como lo había enseñado. Si esto es cierto o no, poco importa. Su final, como su vida, fue un himno a la armonía entre el pensamiento y la existencia. El legado de Platón es, en esencia, la convicción de que la verdad existe y puede ser conocida. Su filosofía no fue un conjunto de teorías, sino una invitación a despertar la mente. Nos enseñó que la educación es el camino hacia la libertad, que la justicia comienza en el alma y que el amor es la fuerza que eleva al espíritu. Más de 2 milenios después, sus palabras siguen resonando como una promesa, que el hombre, mientras piense y busque el bien, nunca dejará de ascender hacia la luz. Ascender hacia la luz, 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 ascender